Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo han pasado el día? Excelente. Lleno de bendiciones, gloria a Dios. Quiero mencionar que tenemos un grupo que vino desde Washington para estar aquí esta semana. Aquí están en primera fila, gloria a Dios. Están dándole ejemplo a todos los que viven por aquí cerca. Yo sé que es difícil a esta hora llegar acá por el tráfico. La gente sale del trabajo, es tarde, hay niños que hay que recoger en la escuela. Yo sé que es difícil y aprecio mucho la disposición que ustedes han tenido de venir acá para estas clases. En nuestro primer tema de esta noche vamos a estudiar el principio número 8. Principio número 8. Se encuentra en la página 181 del tomo 1 de su manual. Y quiero decirles que solamente vamos a estudiar hasta la página 184 para este principio, porque tenemos todavía varios principios que necesitamos estudiar y no disponemos del tiempo para exponer plenamente cada uno de los principios, pero ustedes tienen el manual y pueden notar los ejemplos allí que hay en el manual. Hay un ejemplo que es el de el manto de justicia. Voy a mencionar algo sobre eso esta noche. También hay uno que se titula Éxodo, Gracia y Ley, cómo el éxodo de Israel de Egipto ilustra nuestra propia experiencia espiritual hoy en día. Y luego también hay otro ejemplo de este principio, del principio número 8, que es la historia del diluvio. Muestro la tipología de la historia del diluvio. Y luego finalmente un tema que me han estado pidiendo muy a menudo en diferentes sitios es el tema titulado Un árbol y un día, comparando la prueba con el árbol en el huerto del Edén con la prueba con respecto al sábado al final de la historia. Así que esos son los ejemplos que hay en el manual del principio que vamos a estudiar. Así que vamos a enunciar mayormente el principio y entonces ustedes pueden leer los materiales de apoyo. Pero antes de comenzar nuestro estudio, queremos pedir que Dios nos bendiga. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, gracias por este maravilloso día que nos has concedido. Gracias te damos porque podemos reunirnos con plena libertad para abrir tu santa palabra en esta tarde. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu. Pedimos que tus ángeles caminen por los pasillos de esta iglesia, abriendo mentes y abriendo corazones. Gracias, Padre, por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Hoy tuvimos el privilegio de visitar Antelope Valley. ¿Han ido alguna vez a Antelope Valley en esta época del año? Si no han ido, se han perdido una de las cosas más espectaculares que hay en esta área, que es los papis, las flores primaverales que están saliendo. Es algo absolutamente espectacular. Caminamos hoy más o menos 6 millas a pie, subiendo cuestas y bajando por valles. Y qué espectacular fue. Las cosas de Dios son hermosas. Aún en este mundo de pecado y de maldad, todavía hay mucha belleza que nos habla de Dios. El hijo mío tiene un drone y tomó varias películas espectaculares con el drone. ¿Saben lo que es el drone, verdad? Un pequeño helicóptero. Y yo le he pedido que él prepare para tal vez mañana en la noche unos 2 o 3 minutos para que ustedes puedan ver desde el aire, como de un helicóptero, lo que nosotros vimos hoy. Espectacular. Dios es grande y su naturaleza es maravillosa. Ahora sí vamos a ir a nuestra lección. Lección número 8, el principio de lo literal y lo espiritual. Y en letra grande ustedes encontrarán lo que significa este principio. Lo que ocurrió con el Israel local y literal
en el Antiguo Testamento se aplica al pueblo de Dios ahora y en el tiempo del fin, con el Israel espiritual y a nivel global. Ahora quiero leer el primer párrafo porque ahí es que se enuncia este principio y luego les voy a dar más material que ilustra este principio. Aquello que era literal y local en las profecías tipológicas del Antiguo Testamento se debe interpretar espiritual y globalmente en la era del cumplimiento. Esta es la ley que se conoce como literal, espiritual y luego literal. Porque cuando lleguemos al reino, las cosas volverán otra vez a ser literales. De eso vamos a hablar en unos momentos. En el Antiguo Testamento las cosas eran literales. En la dispensación del Espíritu Santo, es decir, esta época en que estamos viviendo, lo literal se debe comprender espiritualmente. Y cuando lleguemos al cielo, lo que es literal y lo que es espiritual ahora se unirán. Es decir, en el cielo tendremos lo literal y lo espiritual juntos. Ahora, es muy importante este principio, porque la razón por la cual el pueblo judío rechazó a Cristo Jesús es porque ellos solamente vieron lo literal. No vieron el profundo significado espiritual de todas las cosas que menciona el Antiguo Testamento. Vamos un momento a Mateo 23 y el versículo 23 al 28 para que ustedes vean cuál era el problema del pueblo judío. Estos son los tales llamados ayes sobre los escribas y los fariseos. Esto está sucediendo en la última semana antes de la muerte de Jesús. Y Jesús especificó cuál era el problema que tenía el pueblo judío. Solo veía lo literal, no veía el significado espiritual de las cosas literales del Antiguo Testamento. Empezando en el versículo 23, Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahora escuchen esto. Porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas dentro están llenos de robo y de injusticia. Noten, por fuera bien, pero por dentro mal. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como semejantes a sepulcros blanqueados, que de afuera a la verdad se muestran hermosos, mas de adentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de afuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de adentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Por fuera, visiblemente muy bien. Por dentro, la historia era muy distinta. Tenían una religión externa. Ahora, les puedo ejemplificar de varias formas cómo los judíos no entendían el significado espiritual de las cosas literales. Una vez el Señor Jesucristo se encontró con un personaje llamado Nicodemo. Nicodemo era un miembro del Sanedrín, era un erudito de Israel. Y el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver ni puedes entrar al reino de Dios. ¿Cómo entendió Nicodemo esas palabras si no naces de nuevo? Literalmente. Él no entendió que Jesús estaba hablando espiritualmente. Dice, ¿cómo uno puede meterse otra vez al vientre de la madre para nacer de nuevo? No entendió que Jesús estaba hablando de una experiencia espiritual.
También cuando Jesús dijo, recuerdan que Jesús declaró, destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Y los judíos dijeron, pero si este templo lleva 46 años construyéndolo. Pero la Biblia dice que Jesús estaba hablando no del templo literal, sino que estaba hablando del templo de su cuerpo. El Señor Jesucristo también dijo que había venido Elías. En varios textos, ustedes lo tienen aquí en el manual, en Juan 1:21 y en Mateo 17:10 al 13, Jesús dijo que había venido Elías. ¿Y cómo lo entendieron los dirigentes judíos? Dijeron, ¿cómo que vino Elías? ¿Acaso Elías se reencarnó? Lo que no entendieron es que el Elías que había venido era Juan el Bautista y vino en el espíritu y el poder de Elías, pero no era Elías literal. El Señor Jesucristo también declaró en Juan 6, si no comen mi carne y beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Y enseguida se escandalizaron y dijeron, ¿cómo este hombre dice que debemos comer su carne y debemos beber su sangre? Nos está enseñando a ser caníbales. Jesús explicó lo que quería decir. Dice, la carne nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Mi palabra es la que da vida. Es decir, el maná, el cuerpo de Cristo no se debía comer literalmente. Cristo se asimila a través del estudio espiritual de su santa palabra, no comiendo su carne literal. Los judíos esperaban un Mesías literal, que se iba a sentar en el trono literal, en la Jerusalén literal, y que iba a destruir a los romanos literales. No entendieron que Jesús había venido para sentarse en un trono espiritual, para librar a los seres humanos de un enemigo espiritual, el pecado, y de enemigos espirituales. No lo entendieron. Los judíos creían que la circuncisión literal les garantizaba la salvación. Pueden ver eso en Romanos 2, 28 y 29. Pero el Señor Jesucristo, al igual que el apóstol Pablo, explicaron que la circuncisión externa no tenía ningún significado, al menos que la gente fuera circuncidada, ¿dónde? En su corazón. Todo lo literalizaban y no entendían que todo lo literal que Dios había dado en el Antiguo Testamento tenía un profundo significado espiritual. Otra cosa que hacían los judíos: en el Antiguo Testamento Dios le había dicho al pueblo de Israel que colocara su palabra sobre sus frentes y en su mano derecha. Bueno, ¿qué estaba diciendo Dios? Que en nuestro obrar la palabra de Dios debe dirigirnos, y en nuestro pensar la palabra de Dios debe dirigirnos nuestros pensamientos. Pero los judíos lo tomaron literalmente, y los dirigentes judíos de la época de Jesús se ponían un brazalete con una cajita con un texto bíblico por dentro, y se colgaban una filacteria aquí también en la frente, literalmente. No entendieron el significado espiritual del cual estaba hablando Moisés. Toda institución de la nación judía tenía como fin enseñar una gran realidad espiritual que se iba a pasar en el futuro. Pero los judíos no podían ver sino el cordero literal, el agua literal, los altares literales, el incienso literal, vestiduras literales, velas literales, velos del santuario literales. Es decir, su religión era externa, superficial. Y cuando Jesús procuró revelarles el profundo significado espiritual de su religión, rechazaron a Jesús. Quiero mencionarles que el catolicismo romano es muy parecido al judaísmo de la época de Jesús. El catolicismo romano también depende de meras formas externas que suplantan el significado espiritual. En la iglesia romana, en los templos hay agua literal, altares literales, sacerdotes literales, con vestiduras literales, prenden velas literales, queman incienso literal, la gente se inclina ante imágenes literales, el Papa se sienta en un trono literal,
y dan una interpretación literal de las profecías también. Y pierden el profundo significado espiritual. Inclusive creen que en la misa se están comiendo la carne literal de Jesús. No entienden el profundo significado espiritual. La sierva del Señor, en El Deseado de Todas las Gentes, página 356, explicó por qué los judíos rechazaron a Jesús. Lee así en esta cita corta. Estamos en la mitad de la página 182. No deseaban el misterioso reino espiritual del cual Jesús hablaba. Y en otra cita que encontramos en El Deseado de Todas las Gentes, página 624, la sierva de Dios dice: los discípulos no comprendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo, aunque Él se la había explicado tantas veces. Así que el pueblo judío no veía sino lo literal. Igual que la iglesia romana hoy en día se enfoca en lo que es literal. Pero todo lo que era literal en el Antiguo Testamento ahora se debe entender espiritualmente, tiene un significado espiritual. Y cuando lleguemos entonces al reino, ya nuevamente las cosas serán literales. Ahora, hay un ejemplo de este principio que quiero trazar ahora. Está en la mitad de la página 182. Este resumen que tengo aquí se expone más plenamente comenzando en la página 184 del manual y se cubre en unas 10 páginas. Pero no tenemos tiempo de hacer todo el estudio completo. Así que solamente voy a explicar la síntesis que tenemos aquí en la mitad de la página 182, a donde dice mantos. Originalmente, cuando Dios creó a Adán y Eva, la Biblia nos dice, y también el Espíritu de Profecía, que Dios cubrió a Adán y Eva con un manto de luz. El manto que usa Dios, según el Salmo 104, no es un manto compuesto de tela. El manto de Dios es que está cubierto de gloriosa luz, manto blanco de luz. Y en el material de apoyo de esto yo presento varios versículos que indican que el manto blanco es sencillamente un manto de luz. Así que Dios cubrió a Adán y Eva con un manto de luz. Pero ese manto de luz, literal, representaba el hecho de que ellos eran justos ante Dios porque eran obedientes a Dios. Es decir, tenían un manto espiritual que era su justicia y un manto literal de luz que anunciaba que ellos eran justos ante Dios porque eran obedientes. Es decir, tenían un manto espiritual y tenían también un manto literal de luz. Después del pecado, algo sucedió con Adán y Eva. En primer lugar, perdieron el manto espiritual porque perdieron su justicia. Se volvieron desobedientes. Perdieron el manto espiritual, el manto de justicia. Pero no solo perdieron el manto de justicia, lo perdieron primero porque desobedecieron. ¿Cuál fue la consecuencia de haber perdido el manto de luz por haber desobedecido a Dios? De luz espiritual. Perdieron también el manto ¿qué? El manto literal de luz. Es decir, que cuando pecaron, perdieron el manto espiritual, su justicia, y como resultado, el manto de luz también desapareció. Perdieron los dos mantos, el espiritual y también el manto ¿qué? Literal. El plan de la salvación tiene como propósito restaurar los dos mantos. En primer lugar, restaurar la justicia del ser humano, el manto espiritual. Y finalmente, restaurar el manto literal de luz que tenían Adán y Eva originalmente en el huerto del Edén. Pero la pregunta clave es cómo se podían restaurar los dos mantos. ¿Cómo se podía restaurar la justicia, el manto de justicia y el manto glorioso de luz literal que cubría a nuestros primeros padres? Ningún ser humano podía lograrlo. Porque la Biblia dice que todos han pecado
y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun qué. No hay justo ni aun uno. Así que el ser humano en sí mismo no podía restaurar el manto espiritual de justicia y el manto literal de luz. La única esperanza estaba en primer lugar que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra para tejer un manto de perfecta justicia por su obediencia que nos pudiera ofrecer a nosotros. Para que nosotros, reclamándolo como Salvador, Cristo nos da su justicia, nos cubre con el manto de su justicia. Y Jesús, por su vida perfecta, tejió el manto perfecto de justicia, el manto espiritual de justicia. Cada vez que Jesús obedeció, cuando vino una prueba, le añadió un hilo al manto espiritual. Y cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, el manto de justicia estaba completo y disponible para cada ser humano, para cubrir la vergüenza de su desnudez espiritual. Pero el hombre tenía otro problema. No solamente era necesario que se desarrollara un manto de justicia espiritual para cubrir la desnudez del hombre, sino que Jesús tenía también que tomar sobre sí la desnudez del hombre. Él tenía que sufrir por los pecados del hombre, tenía que tomar la desnudez del hombre. No solo tejer un manto espiritual de justicia, sino tomar la desnudez del hombre y pagar la pena del pecado que el hombre debía pagar. Y aquí es que viene algo muy interesante. Y lo que les voy a decir posiblemente sorprenda a algunos. Pero el Señor Jesucristo, cuando colgó en la cruz, colgó completamente desnudo. Le despojaron de su manto exterior y le despojaron de su manto interior. Jesús colgó desnudo en la cruz. ¿Quién debería haber colgado desnudo en esa cruz? Nosotros. Pero Jesús tejió el manto que nosotros no podemos tejer. Y Jesús tomó la desnudez que vino como consecuencia de nuestro pecado. Es decir, por su vida y por su muerte, Jesús proveyó los medios, proveyó el manto para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez espiritualmente. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero ¿qué falta todavía? Yo no veo a nadie aquí cubierto con un manto de luz. Yo creo que hay muchos aquí que están cubiertos con un manto de luz espiritual, de justicia espiritual, porque han recibido a Cristo como Salvador. Y Él ha tomado su manto y los ha cubierto espiritualmente. Pero ¿qué falta? Lo que falta es lo que tenían Adán y Eva originalmente. No solo tenían el manto perfecto espiritual, porque eran justos y obedientes a Dios, sino que tenían un manto de luz que literal. Yo pregunto, ¿cuándo es que el Señor Jesucristo restaurará el manto literal que tenían nuestros primeros padres? Cuando Jesús venga en poder y gloria, este cuerpo vil será transformado a semejanza de su cuerpo de gloria. Y nuevamente Cristo cubrirá a su pueblo con el glorioso manto literal de luz. ¿Están entendiendo el principio? Literal, espiritual, literal. En el Edén, un manto espiritual, su justicia, un manto literal, la luz. Después del pecado, manto espiritual para cubrir la desnudez espiritual. Y cuando Cristo venga, justicia perfecta y un manto literal de luz. Es decir, se habrá restaurado lo que se perdió en el principio. Esa es una ilustración del principio que estamos estudiando. Ahora, hay varios otros ejemplos que quiero darles en nuestro estudio. Noten lo que dice 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. ¿Están entendiendo el principio, hermanos y hermanas? ¿Están entendiendo el principio, sí o no? Espero que sí. En el Antiguo Testamento,
¿La gente bebió agua literal que salió de la roca literal, sí o no? ¿Y cómo se cumple eso hoy en día? ¿Tenemos que ir a otra roca literal para tomar agua literal? No. ¿Quién es la roca? Es una roca espiritual. ¿Y el agua qué es? El Espíritu Santo. Pero yo pregunto, cuando lleguemos al reino, ¿vamos a tomar agua literal del río de vida literal? ¿Cómo no? Ese es el principio. Ahora, fíjense. Dice en 2 Corintios 5 y el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos aquí son nuevas criaturas? Pero yo los veo igualitos que antes que se entregaran a Jesús. ¿En qué sentido somos nuevas criaturas? No físicamente, literalmente, sino que espiritualmente, porque estamos en Jesús. Así que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero espiritualmente nuevas. ¿Cuándo serán literalmente nuevas? Cuando Cristo transforme este cuerpo vil y estemos en el reino, entonces se cumplirá literalmente lo que dice este versículo. ¿Cuándo es que nosotros recibimos la vida eterna? Mucha gente dice, bueno, cuando lleguemos al cielo vamos a tener vida eterna. Pero según eso, nosotros podemos tener vida eterna ahora mismo. ¿Cómo? Pues vamos a ir a 1 de Juan 5 y el versículo 11 y 12. 1 de Juan, el capítulo 5 y el versículo 11 y 12. 1 de Juan se encuentra inmediatamente cerca del libro de Apocalipsis. 1 de Juan, capítulo 5 y el versículo 11 y 12. Dice allí, y este es el testimonio, que Dios nos dará la vida eterna. Ustedes no están leyendo la Biblia. No dice eso. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tendrá la vida. No. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿En qué sentido tenemos la vida? Si tenemos al Hijo. ¿Literalmente? No, porque el cementerio está lleno de gente que tiene vida eterna. Pastor, ¿cómo dice usted que el cementerio está lleno de gente que tiene vida eterna? Sí, tiene garantizada la vida eterna. Que la muerte es solo provisional. Ahora, la vida eterna que tenemos la recibimos como garantía. En el futuro, literalmente basado en nuestra recepción de Cristo Jesús ahora, espiritualmente. Yo pregunto, ¿podemos nosotros comer maná hoy? ¿Podemos comer maná hoy? Sí, no, pastor, no podemos. Claro que sí. Vamos a Juan 6. Juan 6, 48 al 51. Espero que estén entendiendo el principio. Juan, el capítulo 6 y el versículo 48 al versículo 51. Dice allí lo siguiente. Yo soy el pan de vida, está hablando Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él comiere no muera. ¿Podemos comer el maná? ¿Qué representa el maná? El maná representa la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, y está hablando del maná, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿podemos comer maná espiritualmente hoy? Estamos comiendo maná esta noche. ¿Sí o no? Así que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿vivirá qué? Para siempre. Pero comemos ahora espiritualmente. Pero yo pregunto, cuando lleguemos al reino, el Señor nos va a dar maná literal. Lo va a colocar sobre la mesa, maná de verdad. Imagínense usted qué privilegio será probar cómo era el maná. Eso lo dice
En Apocalipsis 2:17 dice, nos dará a comer del maná escondido. Y está escondido porque está en el arca del pacto. Ahí comeremos literalmente maná, pero ahora lo comemos ¿qué? Espiritualmente. Y la gente en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo comía? Literalmente, pero debían entender que representaba algo espiritual. ¿Podemos nosotros comer del árbol de la vida hoy? Fíjense esta cita tan interesante de la hermana White. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 303. Después de la entrada del pecado, el labrador celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso de lo alto, pero sus ramas se extienden por encima de sus murallas hacia el mundo abajo. Por la redención comprada por la sangre de Cristo, todavía podemos comer de su fruto vivificante. Hoy podemos comer del árbol de la vida. ¿Cómo? ¿Literalmente? No, espiritualmente. Yo pregunto, cuando lleguemos al cielo, ¿vamos a comer literalmente del fruto del árbol de la vida? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas a la ciudad. Adán y Eva comían literalmente del árbol de la vida. ¿Cómo comemos hoy del árbol de la vida? Espiritualmente, recibiendo a Jesús. ¿Comeremos literalmente otra vez del árbol de la vida como Adán y Eva? ¿Cómo no? Ahora, en el Antiguo Testamento había un templo literal. ¿De acuerdo? El templo era literal. Y fue construido de acuerdo al modelo ¿de qué? El modelo que le mostró Dios a Moisés y luego le mostró a David y a Salomón en el monte. Es decir, Dios le mostró una maqueta del santuario celestial. En el Antiguo Testamento el templo era literal, ¿sí o no? Sí, era literal. Hoy, ¿qué clase de templo hay? ¿Cuál es el templo hoy? El templo hoy, según el apóstol Pablo, es la iglesia. El templo es mundial. El templo es espiritual. ¿Sobre qué está edificado el templo espiritual hoy? Sobre los apóstoles y profetas. Pueden leer en Efesios 2. Dice, en Efesios 2, 19 al 22 dice, edificado sobre, el templo está edificado sobre los apóstoles y los profetas. Cristo Jesús es la que la piedra principal del ángulo, y nosotros somos las piedras edificadas sobre los fundamentos y la piedra principal. ¿Cristo es una piedra? ¿Literalmente es una piedra? No. ¿Qué representaba la piedra principal del ángulo del templo en el Antiguo Testamento? Espiritualmente Jesús. ¿Qué representaban las otras piedras fundadas? Los apóstoles y los profetas. ¿Qué representaban las piedras? Los creyentes. Y en el Antiguo Testamento la gloria literal de la Shekinah se veía allí. La gente podía ver la gloria. ¿Cuál es la gloria en el templo hoy? El Espíritu Santo. Pero es invisible a los ojos. Es la Shekinah o la gloria espiritual en el templo espiritual que es la iglesia. ¿Están entendiendo esto? Cuando lleguemos al cielo, ¿el templo será literal? ¿Va a ser literal el templo en el cielo? ¿Tiene fundamentos literales? ¿Cómo no? Lo literal es en el futuro. Lo espiritual ahora, en la época del Espíritu Santo, y en el Antiguo Testamento lo literal que enseñaba grandes verdades espirituales. Yo pregunto, ¿podemos nosotros ahora estar espiritualmente en Jerusalén? Esto es lo más interesante. ¿Saben ustedes? Que nosotros aquí estamos en Hesperia, pero si hemos creído en Cristo, estamos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos de Jerusalén. Por eso, no estamos físicamente en Jerusalén, pero somos ciudadanos de Jerusalén. Ahora yo pregunto, cuando lleguemos al cielo, ¿entraremos a la Jerusalén literal? Sí, lógicamente.
¿Será que nosotros ahora podemos tomar el agua del río de la vida? ¿Se puede tomar hoy el agua que salió de la roca? ¿Cómo no? Hemos leído Juan 7, 37 al 39, también la experiencia de la mujer samaritana. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces Jesús nos manda agua, H2O. No quiero ser sacrílego. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, el que tiene sed, venga a mí y beba? ¿Está hablando literalmente? No, el agua representa el Espíritu Santo. Es decir, bebemos espiritualmente ahora el agua que es el Espíritu Santo. Pero yo pregunto, cuando lleguemos al reino, ¿vamos a beber del agua literal del río de la vida? Lo dice Apocalipsis, el capítulo 22. El Espíritu y el Señor dice, vengan a beber del río del agua de vida. La sierva de Dios dice en el tomo 7 de los testimonios, página 147, hablando de los redactores de los periódicos adventistas que se publicaron en su época, dice, los redactores de nuestros periódicos, los maestros de nuestras escuelas, los presidentes de nuestras asociaciones, todos necesitan beber de los raudales puros del río del agua de la vida. Qué interesante. Podemos beber el agua. Ahora yo pregunto, ¿podemos nosotros hoy morir, ser sepultados y resucitar? ¿Podemos? ¿Qué vimos ayer aquí en la iglesia? Un bautismo. ¿Y qué pasó con el que se bautizó? ¿Murió? ¿Lo sepultaron? ¿Salió del agua vivo? Entonces, ¿es posible ahora morir, ser sepultado y resucitar? Claro que sí. ¿Y qué va a hacer Cristo cuando Él venga? Ya no va a ser espiritual. Si morimos en Cristo y fuimos sepultados, literalmente, resucitaremos literalmente. Yo espero que ustedes estén entendiendo este principio. Todas las historias del Antiguo Testamento, todas las profecías, son eventos literales y locales que enseñan en este tiempo grandes realidades espirituales mundiales que se aplican no al Israel espiritual, sino que se aplican a todos los seres humanos. ¿Podemos nosotros resucitar espiritualmente hoy? ¿Cómo no? Noten Juan 5, 24. Juan 5 y el versículo 24. Dice Jesús aquí, en este versículo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de la muerte a la vida. El que recibe a Cristo resucitó de los muertos espiritualmente. Pero cuando Cristo venga, los que estaban en Cristo, que murieron, van a resucitar literalmente. Yo pregunto, ¿podemos nosotros hoy en día nacer de nuevo? ¿Literalmente? No, ¿cómo? Espiritualmente. ¿Saben que el apóstol Pablo inclusive nos dice que ahora mismo estamos sentados con Cristo en el cielo? Pero pastor, nosotros no estamos sentados allá, estamos sentados en Hesperia. Vamos a leer el texto. Se encuentra en Efesios 1 y el versículo 3. Efesios, el capítulo 1 y el versículo 3. Fíjense que aquí no dice que nos sentaremos, dice estamos sentados. Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo? En los lugares celestiales en Cristo. Esa es la clave. Estamos allá ¿en quién? En Cristo. Ahora vamos al capítulo 2 y el versículo 6. Dice en el capítulo 2 y el versículo 6, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. A través de nuestro representante estamos sentados allá. Pero cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar?
nos sentaremos con Él en su trono. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en mi trono. Apocalipsis 3 y el versículo 21. Yo pregunto, ¿nosotros podemos reflejar hoy la imagen de Jesucristo? Lo dice Colosenses el capítulo 3 y el versículo 10. Pero ¿cuándo seremos restaurados literal y físicamente a imagen de Cristo Jesús? Cuando Él venga en poder y gloria. Eso se encuentra en 1 de Juan 3, 1 al 3. Dice, cuando Él venga, seremos como Él porque lo veremos tal cual Él es. Ahora, hay otros ejemplos que podemos dar ahora. ¿Podemos nosotros hoy acercarnos al trono de Jesús? ¿Podemos acercarnos al trono de Jesús hoy? Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos acercamos al trono de Jesús hoy? Hay que ir a NASA y montarse en un cohete. Y entonces vamos allá al trono de la gracia donde Jesús intercede. No estoy tratando de ser sacrílego, lo que quiero es recalcar el punto. En Hebreos 4:14 dice, acerquémonos pues al trono de la gracia. Es decir, podemos acercarnos por fe hoy. Podemos allá entrar al santuario con Jesús, por fe, espiritualmente. Pero cuando Jesús venga, entraremos físicamente al santuario o al templo. Ahora, ¿podemos nosotros contemplar el cielo hoy? Lo podemos contemplar hoy. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en corazón de hombre, son aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, al pie de la página 183, tenemos un párrafo muy importante. Cristo está presente literal y personalmente en el santuario literal, en la Nueva Jerusalén literal. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cristo está presente literal y personalmente en el santuario celestial literal, en la Nueva Jerusalén literal. Algunos dicen, no, el santuario, allá no hay un santuario. Dice, allá no hay un santuario, el santuario es espiritual. Sí, aquí es espiritual, pero no allá. Porque este principio nos indica que lo que está allá es muy literal. La ciudad tiene muros literales. Sus fundamentos son piedras literales. Tienen puertas de perla literales. Tiene un árbol de vida literal. Tiene un río de vida literal. Con un santuario literal. Porque lo literal está allá. Lo espiritual está aquí. En el Antiguo Testamento había un simbolismo literal allá en Jerusalén literal con el santuario literal. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora escuchen bien. Pero también Jesús está presente en el templo terrenal. ¿Cuál es el templo terrenal? Ya lo dijimos. ¿Cuál es el templo terrenal? La iglesia. Lo dice Pablo. Le dice a los corintios, no está hablando solo a individuos, dice, ¿no saben ustedes que ustedes son el templo del Espíritu Santo? La iglesia es el templo, los fundamentos son espirituales, la piedra angular es espiritual, las piedras que sobreedifican son espirituales y la Shekinah es el Espíritu Santo, presencia espiritual de Jesús. Así que Cristo está presente en el templo terrenal, que es la iglesia, pero ¿cómo está presente? Espiritualmente y mundialmente. Entonces, cuando la Biblia dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, ¿a dónde se va a sentar? Se va a sentar allá en Jerusalén, ¿cierto? Allá en Jerusalén, allá se va a reconstruir el templo literal allá, y entonces allá se va a sentar el anticristo y va a blasfemar a Dios y va a ser una estatua bien grandota. No, eso pasó literalmente en el Antiguo Testamento. Pero hoy se debe entender cómo.
espiritualmente y globalmente. Muy importante este principio, veremos más y más a medida que estudiamos. Ahora, sigue diciendo aquí, la tierra santa hoy se encuentra a donde está Jesús. ¿Están de acuerdo con eso? Que la tierra santa hoy está donde está Jesús. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que hace que un lugar sea santo? La presencia de Dios. ¿Y a dónde está presente Jesús hoy? Espiritualmente. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. En todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la tierra santa hoy? La tierra santa no está en Jerusalén. Es más, la hermana White tiene una cita donde dice que la maldición está sobre Jerusalén y no será un lugar santo hasta que Jesús venga y purifique la tierra. Pero todo el mundo hoy dice, ay, me gustaría ir a visitar tierra santa. Y caminar a donde caminó nuestro querido Señor Jesús. Seguir sus santos pasos en esa tierra santa. No, esa tierra ya no es santa. Porque hoy el templo no está allá. El templo es global, es la iglesia. Y por lo tanto, la Shekinah es global. Y el Israel es global. Entonces, ¿dónde se va a sentar el anticristo? En la iglesia global. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y todo el mundo hoy en día está mirando ¿dónde? ¿A dónde están mirando los evangélicos? Ay, en Jerusalén. Ay, allá van a venir los árabes, van a venir los rusos y van a atacar a los judíos. Pero entonces Cristo va a intervenir y va a librar a los judíos allá. Claro, después del rapto de la iglesia. Un falso panorama que carece completamente de espiritualidad. Porque no entienden este principio de lo que era literal con el Israel literal. Localmente en el Antiguo Testamento. Hoy se entiende globalmente con el Israel espiritual. Así que, al pie de la página 183, así es que el templo terrenal es global, mientras que el templo celestial es ¿qué? Local en la Nueva Jerusalén. Es decir, Jesús está en 2 lugares a la vez. ¿Cómo puede estar Jesús en 2 lugares a la vez? Está presente personal y físicamente ¿dónde? En el cielo, en el santuario celestial. Pero está espiritualmente presente aquí por medio del Espíritu Santo. Y saben que yo puedo también estar presente en 2 lugares. Ahora estoy presente, ¿en qué sentido? Espiritualmente. ¿Cuándo estaré presente literalmente? Cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y en gloria. Nosotros también podemos estar en 2 lugares a la vez. Podemos estar aquí en la tierra literal y personalmente, pero podemos entrar al santuario celestial espiritualmente por la fe. Colosenses 2, 12 y 13 nos informa que ya hemos sido trasladados ahora mismo al reino de Cristo. Estamos aún ahora sentados con Cristo en el cielo, espiritualmente. Pero se nos dice que nos sentaremos literalmente en su trono cuando vuelva por segunda vez. ¿Cuántos entienden el principio? Levanten la mano los que entienden este principio. No sean flojos. No sé cómo lo puedo explicar mejor. Literal, espiritual, literal. Sería un error garrafal literalizar ahora lo que es espiritual en este tiempo. Eso es lo que hacen los futuristas. Hacen que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen ahora con el Israel literal, allá en Israel literal, con el templo literal.
3 años y medio literales, una imagen literal, un tatuaje literal, y no entienden que todo eso que era literal en Daniel 3, la imagen y la bestia, Nabucodonosor vivió por un tiempo como bestia, y el mandato a adorar, y el decreto de muerte, y la liberación de los jóvenes del horno, eso todo fue literal, allá en un valle literal, en Babilonia literal, donde corre el Éufrates literal. 3 israelitas literales, echados en un horno literal. Y Cristo literalmente entra al horno y los libra. Pero hermanos y hermanas, en este periodo de la historia, lo que sucedió literalmente allá, ahora se debe entender espiritualmente. La imagen ya no es una estatua, la imagen representa algo espiritual, representa el momento cuando los Estados Unidos hace una réplica del papado uniendo la iglesia con el Estado. La marca no es un tatuaje, la marca en realidad es una señal, la observancia del santo día sábado de Dios es una marca espiritual, no una marca literal. No tiene nada que ver con el código ese con que marcan los productos en el supermercado. Ni tampoco será un microchip. Esa no es la marca de la bestia. La marca de la bestia es un asunto espiritual. Y esto sucede globalmente. No con 3 judíos literales, con todo el Israel espiritual de Dios, todo el pueblo de Dios. Jesús intervendrá para liberar a todo su pueblo de las llamas del fuego del tiempo de angustia. El pueblo de Dios es libertado. Todo el que se hallare escrito en el libro. Este principio es crucial y clave para entender las profecías. Si no entendemos este principio, vamos a caer con todos estos literalismos que se están creando hoy en día, inclusive en la iglesia adventista. Increíble. Ahora, para concluir, quiero que miren esta lista aquí, que se encuentra en la página 184, los que tienen el manual. Y los que no tienen el manual, todavía hay esperanza de que puedan conseguir el manual. Todavía hay algunos, aunque se han ido muchísimos. Les recomiendo, hermanos y hermanas, que hagan el sacrificio. Vale la pena, se los aseguro. Estamos solamente cubriendo un poquito del manual. Son 585 páginas. No estamos cubriendo ni la mitad de eso en este curso. Lo que me importa es que entiendan los principios y darles una que otra ilustración para que lo puedan entender. Pero hay exposiciones plenas y completas, historias completas en el manual que ilustran los principios que estamos estudiando. Noten donde dice ejemplos extensivos de este principio. Tenemos solamente casi 5 minutos. La historia de Elías es tipológica. En el Antiguo Testamento, escuchen bien, y no voy a poder pasar por toda esta lista que tenemos aquí. En el Antiguo Testamento, Elías era un personaje literal. El rey era un rey literal. Jezabel era una prostituta literal. Y tenía falsos profetas literales. Y adoraban al dios sol literal. ¿Cómo se aplica eso hoy en día? Aplicando el principio. ¿Elías va a ser una sola persona? No. Es una iglesia ¿qué? Global, que predica el mismo mensaje que predicó Elías. ¿Y la ramera quién sería? Sería una prostituta, una mujercita. No. Se sienta sobre muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es un sistema mundial que se llama Babilonia. Y tiene un falso profeta que le ayuda. También se le llama las hijas de la ramera. Y al final de la historia no es una prueba que tiene que ver con el dios sol literal, sino con el día del sol. ¿Me están entendiendo el principio? La destrucción de Sodoma y Gomorra, qué interesante esa historia. En la serie de Génesis yo tengo todo un tema de 1 hora sobre esa historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Antes de la destrucción vienen 3 ángeles a visitar a Abraham. Wow, 3 ángeles. Hermanos, yo les dije que cuando estudiamos la Biblia hay que pensar, ¿por qué razón hay 3 ángeles? ¿En qué otra parte de la Biblia hay 3 ángeles? ¿Será que hay alguna conexión? Apocalipsis 14. Si ustedes estudian la historia, y solamente tenemos 2 minutos, 30 segundos todavía, si ustedes estudian esta historia, van a encontrar que el primer ángel se queda con Abraham allí. Y Abraham le dice, ¿vas a destruir a los justos en la ciudad con los injustos? Si hay 50 justos. Y luego reduce y dice, si hay 30 justos, y baja y baja. Y luego dice, ¿no hará el juez de la tierra lo que es justo? ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? La hora de su juicio ha llegado. El segundo ángel en Sodoma le dice a Lot y a su familia, salgan de aquí. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Salgan de Babilonia. Y luego el tercer ángel dice que el que no salga, fuego y azufre caerá. Y luego cae fuego y azufre, la misma expresión, ahí en Génesis el capítulo 19. Me van a decir ustedes que no hay una relación entre esas historias. Y había un remanente fiel. ¿Qué era quién? Lot, el remanente fiel, que salió de la ciudad y salvó su vida. Las historias son tipológicas. La historia del éxodo de Israel de Egipto junto al Mar Rojo, cuando cantaron el cántico de Moisés. ¿Por qué creen ustedes que en Apocalipsis dice que los redimidos van a cantar el cántico de Moisés y del Cordero? Debe ser que la liberación por el Cordero se va a parecer mucho a la liberación en los días de Moisés. Está diciendo, estudia toda la historia del éxodo y la liberación de Israel de sus enemigos, porque eso se va a repetir no con un mar literal allá, sino que se va a repetir a nivel global con el remanente de Dios. Eso es lo que están diciendo estas historias, mis hermanos y hermanas. Lo que ocurrió literalmente y localmente en el Antiguo Testamento se va a cumplir espiritualmente y globalmente al final de la historia. Ustedes ven aquí en esta lista otros ejemplos y solamente puse algunos en el manual. Podríamos tomar todas las historias del Antiguo Testamento. Todas las historias de Génesis son profecías, no son solo historias, son profecías. Así que nosotros necesitamos dedicarle tiempo a la palabra y aplicarles sanos principios de interpretación.